Ya. Bien, el ejemplo que se va a presentar es en base a la materia que se vio en la clase relativa a este método PERT. Y veremos un método que se desarrollará paso a paso. El problema se concentra en el cálculo de ocurrencia de los eventos de la malla y la probabilidad de alcanzar ciertos eventos en un tiempo específico. En dicha malla se incluyen distintas estimaciones, ya sea una estimación pesimista, una esperada y una muy favorable, las cuales tienen distintas siglas. Ya pesimista es TP, esperada vendría a ser TO, o también llamada optimista, y muy favorable sería T sub M. ¿Ya? Y vamos a analizar este diagrama de flechas en donde se indican los tiempos estimados. ¿Ya? Bueno, en las flechas, entre nodo y nodo, nosotros tenemos una situación en la que se comparte el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. ¿Ya? Y en base a estas duraciones estimadas, nosotros vamos a llevar a cabo unos cálculos relativos a un estimador, que sería el tiempo esperado, y también la variabilidad de cada actividad. Entonces se presenta el diagrama propiamente tal. Para completar esta actividad, ¿cierto? Este diagrama, lo que vamos a hacer es calcular la duración esperada, que sería TE, y la varianza para cada una de las actividades, ya la cual se va a denotar por B sub T. Entonces vamos a recordar un poco las fórmulas que se expusieron en su minuto, la cual el estimador de la duración sería TE igual a TP más 4 veces la duración más probable más la duración optimista, ¿ya? Ojo con la estimación más, o sea, la estimación pesimista, ya también se incluye dentro de este cálculo. Se suman y todo ello, ese resultado, esa sumatoria, se divide por 6, ¿ya? Y la otra forma de calcular, en este caso, la varianza entre de las actividades en base a los tiempos pesimistas y optimistas es restar el tiempo pesimista del tiempo optimista y dividir esto por 3,2 y este resultado que se produce elevarlo al cuadrado. Bien, el resultado entonces de llevar a cabo esa operación en cada una de las actividades resultan como entre el nodo 1 y 2 tenemos un tiempo esperado de 2 días, ¿ya? También hay una varianza que se calcula al restar el tiempo pesimista con el tiempo optimista sobre 3,2 y todo esto elevado al cuadrado, resultando entonces en este caso 0,391. Ahora, entre el nodo 2 y 3 tenemos que el tiempo esperado sería de 4 y la varianza, en este caso, al desarrollar, ¿cierto?, esta diferencia, dividirla por 3,2 y elevarlo al cuadrado, obtenemos 1,563. ¿Ya? Y así sucesivamente con todas las actividades. Entre 3 y 5 tenemos que la duración es de 3 días. Hay una varianza de 0,391
0,391. Y si continuamos, por ejemplo, con la actividad que concatena el nodo 5 con el nodo 6, obtendríamos que el tiempo esperado sería de 3 unidades, 3 días en este caso podría ser. Y con todos esos antecedentes ya, incluyendo también las actividades que están en la parte inferior, ¿cierto? En este caso 2,4 y 4,5, podríamos llevar a cabo el análisis para determinar el camino crítico. Con dicho camino crítico obtenemos nosotros las actividades críticas que nos retrasarían un proyecto eventualmente si alguna de ellas se atrasase. Bien, tenemos entonces los estimadores y la varianza de cada actividad. Y ahora vamos a hacer algunas conjeturas. Primero que todo, vamos a considerar que las duraciones estimadas se calculan por medio de la malla, ya que sería el método del camino crítico. Y en este caso resulta un largo de 12 días. ¿Ya? El camino crítico en este ejemplo que se vio está conformado por los pares ordenados 1,2, que sería, por ejemplo, la actividad A. Después tendríamos la actividad 2,3, que podría ser una actividad B cualquiera. Y así sucesivamente con los nodos siguientes. Por ejemplo, con el nodo 3,5 y finalmente el nodo 5,6. La probabilidad de terminar el proyecto en 12 días es de un 50%. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver el por qué en unas diapositivas un poquito más adelante. Bueno, en esta imagen se grafica el tiempo, o sea, la varianza en cada uno de los nodos. Ya entre 1 y 2 tenemos que la varianza vendría a resultar la varianza que está en el nodo anterior, en este caso 0, más la varianza que está en el nodo 2. En este caso resultando 0,391. ¿Ya? Bueno, y así se va desarrollando sucesivamente. Por ejemplo, la actividad 2 ya tenemos 0,591 más, perdón, 0,391. ¿Ya? Y eso se sumaría con lo que se calcule entre 2 y 3. ¿Ya? Que en este caso, entre 2 y 3 sería 1,563. ¿Ya? Entonces vamos a rayar un poquito. Acá. 1,563. Así. ¿Ya? Y este 1,563 se suma con el nodo anterior, que en este caso vendría a ser 0,391, y el resultado será lo que aparece en el nodo número 3, ¿ya? 1,954. Eso respecto a la varianza. Bueno, sí, sucesivamente, este 1,954 se suma con lo que arroja esta actividad, que en este caso sería 0,391, y en el último caso también sería 0,391.
Entonces, ¿qué habría que agregar acá? El 0,391. Y imaginemos que esa P que parece ahí es un 9. Y acá también mismo factor 0,391. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos. Ahora estamos en condiciones de decir cuánto se toma este proyecto en su desarrollo y también cuál es la varianza que arroja este ejercicio. Bueno, para calcular la probabilidad en el último nodo, basta con que señalemos un camino crítico, el cual va a estar compuesto por los nodos críticos y los eventos. Dichos eventos son aquellos en donde se comienza a desarrollar este ejercicio o se termina con el desarrollo del mismo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de cumplir el evento 6 en 14 días o menos, se pueden seguir algunos pasos, como los que están expuestos a continuación. Primero, la varianza del evento 6 debe determinarse por medio del cálculo de la sumatoria de cada una de las actividades que están precedentes al último nodo, en base a la ruta crítica. Entonces, basta con que hagamos la sumatoria y va a resultar en este caso 2,736. ¿Ya? Bien. Segundo caso. Debemos determinar cuál es la desviación estándar del nodo 6. Para ello, solamente tenemos que ir a este valor que calculamos y sacarle la raíz. De esa forma podemos determinar la varianza que tienen estos datos respecto a una media. Y por último, necesitamos nosotros saber el valor de z para trabajar en una tabla de distribución normal. Entonces, z viene a estar dado por d, que corresponde a la duración que yo deseo calcular. ¿Ya? Después tenemos que considerar p, que sería la banda. Perdón, no hay que ver. Tendríamos que calcular d, que corresponde a la duración deseada, t, que corresponde a la duración de todo este circuito, ¿cierto? La duración estimada, que calculamos mediante el estimador t sub e, y finalmente sigma z, que sería el sigma en el último nodo, que sería la raíz de la variabilidad que calculamos hace poquito. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, z, para el cálculo de 14 días, nosotros lo que hacemos es solamente reemplazar este valor de d por 14, ¿cierto? Le restamos 12, que sería lo que se calculó por medio de la ruta crítica, y esta diferencia arroja un z de 1,21. Ya con este z nosotros podemos entrar a una tabla de distribución normal en donde físicamente obtenemos el área bajo una curva hasta un punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá?
dice la probabilidad de que el tiempo T de desarrollo del proyecto sea menor o igual a 14, es equivalente a decir que la probabilidad de que Z sea menor o igual al factor que calculamos de 1,21. Ya vamos a ver en la tabla que esto arroja 0,89. Entonces, si vamos a la tabla, 1,2 aproximadamente vendría a ser 0,8849. Si aproximamos, en este caso sin extrapolar ni mucho menos, alcanzaría en torno al 89%. ¿Ya? Eso sería que tengo una certidumbre de un 89% de que esto efectivamente se cumple en el plazo que yo estipulé mediante la letra D, ¿ya? Que tiene que ver con la duración deseada. Bueno, en esta figura se expone las distintos días deseados de 8 hasta 18 para que vean la evolución que se produce al respecto, ¿ya? Por ejemplo, si consideramos nosotros 10 días, nos va a arrojar un Z de menos 1,22, lo cual equivaldría a un 0,11, que aproximadamente sería un 11%, ¿ya? De probabilidades de que efectivamente ocurra en el tiempo que yo estoy diciendo. Ahora, en otro caso eventual, si que fuese 16 días, esto significa que 16 menos T, ya aquí en este caso, 16 menos T, que sería 12, 16 menos 12, o sea 4, todo eso dividido por 1,654 arrojará un 0,992, lo cual equivale a un 99,2% de probabilidades de que efectivamente este proyecto ocurra en tan solo 16 días. ¿Ya? Así se va completando la tabla o el gráfico que reúne, ¿cierto?, la probabilidad acumulada versus la duración del proyecto. Bueno, usando la curva anterior, perdón, es posible que el administrador escoja el riesgo respecto al cumplimiento de la duración del proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que pudiésemos nosotros hacer el cálculo, nos va a arrojar un porcentaje, el cual vamos a obtenerlo como certidumbre, o en su defecto el complemento sería la incertidumbre. Y como último ejemplo, si el administrador desea trabajar con un nivel de riesgo menor al 10%, entonces se podría estar hablando o podría estar cumpliendo este requerimiento para los 14 días, ¿cierto?, que se exponen ahí. No, acá eran 16 días, ¿ya? Ojo con eso. 16 días. Con 16 días me basta a mí para cumplir con la certidumbre que estoy tratando de imponer en este proyecto, ¿ya? Para que sea lo más fidedigna posible. Bien. Bueno, ese es el primer ejemplo.
y me gustaría que viéramos un segundo, ¿ya? Pero para ello les voy a pedir que hagan un diagrama de flecha. Ya vamos a sacar esto de acá. Fin. Ya. Esto con el fin de que puedan llevarlo a cabo ustedes mismos y se preparen de una mejor forma para la prueba. Ya. Entonces tenemos un segundo ejemplo en el cual se dan una serie de actividades y bajo la misma tónica se presenta la duración optimista, pesimista y más probable. Y se pregunta cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en tan solo 15 días. Profe, disculpe, profe, no se ve nada en la pantalla. Ah, ya, buena. Gracias. Veamos. ¿Qué sucede aquí? Compartir. A ver ahí. Ya. No sé. Cuando uno cambia de presentación de la chiripiorca. Entonces, lo más factible es compartir la pantalla. Ahí. Ya, ahí sí, perdón. Gracias por decirme. Ya, este ejemplo entonces hay que desarrollar un diagrama de flecha, ¿ya? Y hemos hecho varios ejercicios y que más o menos debiese estar ya internalizado. Y en base a ese diagrama de flecha vamos a hacer el análisis respecto a este método llamado PERT. Ya muchachos, bien, les expongo esta tablita entonces, la cual deben analizar, ¿cierto? Para hacer o llevar a cabo el diagrama de flecha y posterior a ello hacer el análisis en base a TE, que sería el estimador del tiempo, y la variabilidad que tienen cada una de las actividades. ¿Ya? Así que hagan este ejemplo y posterior a ello lo vamos a resolver. Este ejercicio para su desarrollo yo creo que basta con unos 15 minutos nomás, así que no más allá de eso, ¿ya? Por favor.
Ya. Bien. Entonces, comencemos con la solución de del segundo ejemplo de aplicación, en el cual hay que ver en base a las restricciones que tiene cada una de las actividades, ¿ya? Y resultaría algo por el estilo, ¿ya? Algo así. Como pueden ver, se puede apreciar el tiempo estimado, ¿cierto? En base a la duración de las actividades, optimista, pesimista y más probable, ¿ya? Y de todas las actividades que se presentan, en este caso, de la A a la G, ¿ya? Al desarrollar entonces el diagrama de flecha, resulta este diagrama, y este diagrama, al solucionarlo, ¿cierto? Y calcular el estimador respecto a la duración y la varianza de cada una de las actividades, nosotros podemos ir calculando en base a las fórmulas, ¿cierto? Que vimos dichas variables llamadas la duración eh, estimada, ¿cierto? Y la varianza de cada una de las actividades que se presentan en este recuadro. Entonces, como pueden ver, las actividades que están en verde son aquellas actividades críticas, lo cual se calcula por medio de la variable t sub e, ya que sería nuestro tiempo estimado. Bien. Bueno, para cada actividad tenemos el t sub e, del cual les hacía mención, y también la varianza relativa a la actividad que se está desarrollando. Entonces, entre 1 y 2 tendríamos nosotros tendríamos el resultado sin... Entre 1 y 2 tendríamos lo relativo a la actividad A, primero que nada, ¿cierto? Y después de ellos tendríamos que calcular nosotros el estimador TE, considerando los tiempos optimista, más probable y pesimista, y también la varianza de dicha actividad, en este caso, la varianza de la actividad A sería 0.88 para la actividad A. Después, al hacer el desarrollo de la actividad D, tenemos que T sub E sería 3,17 y la varianza de esta actividad sería 2,44. Bueno, y así sucesivamente en base al camino crítico, obteniendo para la actividad F un T sub E de 4,17 y una varianza de 0,88. Y finalmente, para la actividad G, tenemos un estimador de 3 días y esta varianza de 1,56 días. Entonces, si consideramos las duraciones estimadas, se calcula la malla, ¿cierto?, el camino crítico, y se puede determinar que el largo estimado del proyecto es de 12,5 días, aproximándolo, ¿cierto?, a 13 días, que sería el valor entero más próximo, que si incluso les saliera a ustedes, por ejemplo, 12,2, ya tendría que considerar un día adicional.
Entonces, para evitar confusiones en los cálculos, vamos a definir que se empleen dos decimales, tanto para el estimador como la sumatoria de todas las varianzas relativas a cada una de las actividades. Esto se lleva a cabo considerando el camino crítico, que en este caso está conformado por las actividades A, D, F y G. La probabilidad que tiene de terminarse el proyecto en 13 días es aproximadamente del 50%, ya que Z arroja que sería en este caso 0. Ese valor ustedes lo pueden representar por medio de la tabla que se les comparte, esta tabla de distribución normal. Sería esta de acá. Entonces, si Z fuera 0, tendríamos un 50% de probabilidad de que se cumpla la fecha que se estipuló. En este caso, un 50% de probabilidad de que se cumpla la estimación hecha. Bien, entonces si quisiéramos nosotros calcular la probabilidad de terminar el proyecto, por ejemplo, en tan solo 11 días, hay que seguir el siguiente procedimiento. Primero, se debe determinar en el último nodo la varianza y la desviación estándar considerando el camino crítico, ¿ya? En este caso, la varianza resultaría la sumatoria de la varianza de cada una de las actividades que componen el camino crítico, ya lo cual sería en este caso 0,88, 2,44, 0,88 y 1,56, lo cual resulta una varianza de 5,76 en el último nodo. Con la varianza determinada, ahora nosotros podemos calcular la desviación estándar, ¿ya? Y bastaría para ello sacar la raíz cuadrada de este valor que calculamos por medio de esta sumatoria de la varianza de cada una de las actividades. Y finalmente ya estaríamos en condiciones de determinar la variable z, la cual está dada por d, que sería la duración deseada, en este caso serían 11, menos t, que sería el tiempo estimado de este proyecto, que en este caso serían 13 días, y sobre 2,4 lo que sería la desviación estándar en el último nodo. Por lo tanto, z sería igual a menos 0,833. ¿Ya? Con este z, nosotros podemos ingresar de forma aproximada, ¿cierto?, a la distribución normal que se comparte en la tabla dada acá, y nos fijamos que si z es menos 0,83, resultaría menos 0,83, ya está por aquí, acá, resultaría en un valor de 0,2119. ¿Ya?
Físicamente significa que este 0,833 son 0,833 desviaciones estándar menos que el tiempo esperado en torno a los 13 días. Con este valor de z, ¿cierto? Entramos a la tabla que se comporta, o sea, que se expone en la segunda, en la última diapositiva. Y lo que necesitamos nosotros revisar, cuál es el área que cubre bajo la curva, ya que sería de forma física lo que uno puede ir rescatando. Entonces, z, que resultó menos 0,83, vamos a ver que se puede expresar mediante una expresión la cual dice que la probabilidad de que el proyecto se desarrolle en un tiempo t menor o igual a 11 días es equivalente a decir que la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,83 resulta aproximadamente 0,21 unidades, ¿ya? Este 0,21 representa al final el 21% de probabilidad de que efectivamente se cumpla, de que el proyecto se desarrolle en una cantidad de tiempo menor a los 11 días que se plantean en la duración deseada del proyecto. Ya, así se calcula entonces para la duración deseada y así definir para nosotros un tipo de certidumbre de nuestra estimación. Si uno analiza la duración deseada, y hacemos el mismo ejercicio, el mismo cálculo para distintas duraciones deseadas, vamos a ver o vamos a poder elaborar una tabla en la que se resuman, ¿cierto?, las duraciones deseadas, los z y la probabilidad acumulada, que significaría el área bajo la curva hasta cierto punto, llamado este punto z, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos los cálculos para 11 días, ya vimos que z resultó menos 0,83, lo cual representaba una probabilidad de 0,21, que es porcentualmente, podríamos hablar de un 21% de probabilidades de que eso efectivamente ocurra. Segundo, está considerado ya para 12 días, arrojando un z, en este caso menos 0,42, lo cual representa una probabilidad acumulada de 0,34, aproximadamente un 34% de probabilidades de que efectivamente el proyecto se cumpla en 12 días, ¿ya?, en vez de los 13 que está estipulado por el camino crítico. Si consideramos que D sea 13, Z evidentemente va a ser 0 y va a representar un 50% de probabilidades de que efectivamente se cumpla en dicho día, en dicha cantidad de días. Bueno, y así ustedes pueden ir haciendo esta tabla con distintos valores. El último de ellos que se hace es para 16 días, lo cual arroja un Z de 1,25, y si nosotros nos vamos a la tabla de distribución normal, obtenemos que en base a ese Z la probabilidad acumulada es de 0,9 o un 90% de probabilidad de que efectivamente
el proyecto analizado se desarrolle en los 16 días que yo estoy deseando hacer dicho proyecto. Se puede llevar a cabo aquí entonces un gráfico en el cual se grafique la probabilidad acumulada versus la duración deseada en días de la duración deseada de lo que yo esperaría para desarrollar este proyecto, ¿ya? Ya sea 11, 12, 13, 14, 15 o 16 días, que fue lo que se pudo graficar en esta imagen. ¿Para qué se hace esto? Para definir cierto nivel de certidumbre, ¿ya? Eso es lo que uno busca. Entonces, uno de los usos que tiene la curva anterior es que el administrador puede escoger el nivel de riesgo respecto al cumplimiento de la duración del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si el administrador desea trabajar con un nivel de riesgo menor al 10% de probabilidades, entonces se podría establecer 16 días como la duración del programa que se debe desarrollar. Bueno, algunas de las recomendaciones que se podrían llevar a cabo es que para hacer o para aplicar esta técnica es conveniente tabular los datos en una planilla en Excel en la cual yo pueda tabular, por ejemplo, los tiempos estimados, esperados, a ver, la tabla tendría que decir algo así como la varianza de la actividad. Tendría que aparecer el tiempo estimado que se calcula en base al tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Y así yo podría ir completando los datos que voy requiriendo de forma ya un poquito más automatizada. Bastaría con que yo pudiera hacer algunas fórmulas que me permitan calcular las ecuaciones planteadas, por ejemplo, para el estimador, que sería el tiempo esperado, en base a los tiempos pesimistas, más probable y optimista, los puedo relacionar yo en una nueva columna, en donde yo hago una fórmula que sume, ¿cierto?, el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más una vez el tiempo más optimista. Ya con esas tres, optimista, tiempo más deseable y pesimista, dividido por 3,2, obtendría yo el estimador que necesito para considerar, ¿cierto?, en la ruta crítica. Y finalmente, con el fin de obtener un abanico de posibilidades, sería bueno suponer distintos días deseados versus a las probabilidades acumuladas. ¿Ya? Así, tal cual como se plantea en esta imagen, donde se plantean distintos días deseados y me arroja un Z único, particular, en base al día deseado, a los días deseados en los que yo quiero que se desarrolle el proyecto. ¿Ya? Eso me arroja a mí una probabilidad acumulada que físicamente sería el área bajo la curva hasta cierto nivel de Z. ¿Ya? Entonces, aquí puedo determinar, en base a esta tabla, el nivel de certidumbre con el que yo quiero trabajar o podría definir un porcentaje de riesgo también. Que como ejemplo, podría decir que para 16 días yo estoy asumiendo un riesgo del 10%, ya del complemento a lo que se comparte acá en la probabilidad acumulada. ¿Ya? Que 0,9 sería un 90% de certidumbre, o sea, de que efectivamente se cumpla,
Y el resto, o el complemento, lo que me falta para llegar al 100%, sería ese 10% relativo al riesgo que representa el llevarlo a cabo en esos días deseados. Bien. Entonces, ese sería el ejemplo. ¿Ya? Esto se puede ir aplicando para los ejercicios que nosotros hemos desarrollado. Sin embargo, tendríamos que considerar que el tiempo que nosotros analizamos es el estimador. ¿Ya? Sería como un buen ejercicio para poder ir profundizando en base a la utilización de este método, ¿ya? Este método llamado PERT. Eso sería entonces con respecto al desarrollo de este ejercicio, este segundo ejercicio que se planteó. Aquí no es tan complejo como lo que hemos visto en otros diagramas de flecha, ¿ya? Pero esa es la base para analizarlo y poder sacar un estimativo. Bien. Ya, muchachos. Eso sería todo entonces en esta clase. La prueba la vamos a desarrollar por calendario. Debiésemos desarrollarla a ver, esta semana, si no mal recuerdo. A ver. Claro. Por calendario estaba estipulado desarrollar la prueba el día de hoy. Ya, eso es por coordinación académica. ¿Ya? Sin embargo, yo pretendo aplicar esta prueba la próxima semana. ¿Ya? El miércoles 16, entonces, de 10 a 12, podríamos aplicar la prueba en base a las últimas temáticas que hemos visto relativas al camino crítico, ¿cierto? Determinando las fechas tempranas y las fechas tardías, y este método que es el llamado método PERT. Ya nuestra última clase entonces sería, justo antes de poder desarrollar esta prueba, sería la del martes 15, y ya el miércoles 16 tendríamos nuestra tercera evaluación con el fin ya de ir cerrando ya un poco el semestre. Ya, posterior a ello, nosotros tenemos una semana de receso por concepto de Pascua, ya, de Navidad. Profe, consulta. Dígame. La prueba anterior, ¿cómo nos fue? No sé si revisó. La prueba anterior yo subí los resultados al aula virtual, ya como lo hago de costumbre, y en el aula virtual les va a aparecer el resultado de su prueba, ya el puntaje que obtuvieron y ese puntaje a qué nota equivale, ya. Así que eso ya está en el aula virtual donde debiesen haber subido ustedes la prueba 2. Evidentemente hay algunas personas que por algunos inconvenientes la tuvieron que mandar por correo y de todas formas yo los evalué, pero lo ideal es que la manden a través del aula virtual, ¿ya? Sí, profe, yo le envié por correo y no aparece mi nota, profe, aquí en aula. Eso no se A ve. ver, veamos al tiro su caso entonces. Vamos a dejar de compartir y también dejar de grabar. Descartar. Y en esta vamos a dejar de grabar. Detener grabación.